El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, afirmó que las conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos probablemente no darán ningún resultado. Ali Khamenei calificó como una tontería y disparate el diálogo con su archienemigo. Dos altos funcionarios del equipo de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, murieron en un ataque a tiros ocurrido en la mañana de este martes en una avenida central de la capital mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió que los responsables no quedarán impunes. La Unión Europea ha acordado levantar todas sus sanciones económicas a Siria para ayudar a la recuperación del país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Un total de 64 migrantes viajaron voluntariamente a sus países de origen al autodeportarse. El gobierno de Donald Trump prometió que los inmigrantes ilegales que abandonen el país preservarán la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos algún día. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó este martes que las conversaciones sobre el programa nuclear con Estados Unidos probablemente no darán ningún resultado. Ali Khamenei calificó como una tontería y disparate el diálogo con su archienemigo. La parte estadounidense involucrada en estas negociaciones indirectas deberían intentar no decir tonterías. Decir que no permitiremos que Irán enriquezca uranio es un error grave. Nadie espera el permiso de nadie. Teherán y Washington han celebrado 4 ciclos de diálogo con la mediación de Omán desde el 12 de abril, los contactos de más alto nivel entre estos dos países desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní durante el primer mandato de Donald Trump. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este martes que ha recibido una propuesta para celebrar una nueva ronda de negociaciones nucleares, pero que aún no han aceptado. En medio de las discrepancias acerca del enriquecimiento de uranio iraní, el jefe de la diplomacia iraní y jefe negociador nuclear iraní bromeó con un reportero de la televisión estatal sobre que Irán y Estados Unidos están en una pelea debido a la demanda de Washington de que Teherán abandone el enriquecimiento de uranio. Irán defiende que los fines de su programa nuclear son exclusivamente civiles, aunque Estados Unidos y otras potencias occidentales temen que Teherán busque desarrollar una arma atómica que se acerca al nivel de enriquecimiento de uranio necesario para ello. Irán enriquece uranio al 60%, muy por encima del límite del 3,67% establecido en el acuerdo internacional alcanzado en 2015 con Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. Este cruce de posturas se produce en medio de las amenazas militares que el presidente estadounidense Donald Trump ha repetido contra Irán en caso de no cerrar un acuerdo tras restablecer la denominada política de máxima presión contra Teherán. Estados Unidos abandonó el pacto nuclear de 2015 que limitaba el nivel de enriquecimiento de uranio del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas contra Irán. 2 altos funcionarios del equipo de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, murieron en un ataque a tiros ocurrido en la mañana de este martes en una avenida central de la capital mexicana. Brugada informó que se trató de una agresión directa contra su secretaria particular, Ximena Guzmán Cuevas, y el asesor de gobierno, José Muñoz Vega. Me siento muy triste por la pérdida de Ximena, de Pepe, con quienes por muchos años compartimos anhelos y luchas por transformar primero Iztapalapa y ahora la Ciudad de México. Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar
que no haya impunidad. Es nuestro compromiso. Como jefa de gobierno, me dirijo a las y los capitalinos para garantizarles que este gobierno continuará con su lucha implacable contra la inseguridad. En las imágenes compartidas por el periodista de Nota Roja, Carlos Jiménez, por medio de su cuenta de X, muestra la camioneta Audi que manejaba Guzmán Cuevas, misma que se encuentra estacionada sobre la calzada de Tlalpan, a unos pasos de la estación del metro Xola de la línea 2. Se observa el momento en el que José Núñez se acerca al automóvil color negro cuando de pronto un hombre que porta un casco de motocicleta que se encuentra frente al auto saca un arma de fuego de entre sus ropas y comienza a disparar contra los funcionarios públicos. En respuesta al suceso, el gobierno federal desplegó un operativo con fuerzas de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, la Fiscalía Capitalina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en la conferencia de prensa matutina de este martes el doble asesinato y advirtió que no hay impunidad en el caso. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón en la Colonia Moderna. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta. Uniéndose a la iniciativa de Donald Trump, los países de la Unión Europea han acordado levantar todas sus sanciones económicas a Siria para ayudar a la recuperación del país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Los embajadores de los países de la Unión Europea en Bruselas han llegado a ese acuerdo que deberá ser formalizado en la jornada por los ministros de Relaciones Exteriores. El levantamiento de las sanciones expresa la voluntad regional e internacional de apoyar a Siria. Hoy el pueblo sirio tiene una oportunidad histórica y muy importante para construir y reconstruir su país. Hoy todos apoyamos a Siria. Para quien quiera invertir en Siria, las puertas están abiertas. Para quien quiera comparar con Siria, no hay sanciones. Para quien quiera ayudar al pueblo sirio o estar a su lado, el camino está abierto. Tras el levantamiento de la medida, los Estados miembros podrán proporcionar financiación a los ministerios sirios de Defensa e Interior para la cooperación en materia de reconstrucción, desarrollo de capacidades, lucha contra el terrorismo y migración. Levantar las sanciones es necesario y proporcionaría al gobierno sirio las capacidades que necesita para servir a su pueblo. También permitirá que el sector privado de todo el mundo trabaje para lograrlo. Acordamos una hoja de ruta para impulsar la cooperación en los ámbitos de la energía, el agua, la industria, el comercio y el transporte, así como el sector sanitario. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó su esperanza de que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea lleguen a un acuerdo durante su reunión en Bruselas para levantar las sanciones económicas contra Siria. Queremos crear empleos y medios de vida para el pueblo de Siria para que se convierta en un país más estable, declaró Kallas antes de la reunión. Los funcionarios confirmaron que los ministros europeos están considerando una decisión política para levantar las sanciones económicas y mantenerlas impuestas al régimen de Assad. Marco Rubio advirtió sobre una inminente guerra civil en Siria. El jefe de la diplomacia estadounidense compareció el martes ante el Senado, días después de reunirse con los líderes de transición del país. Los combatientes, liderados por los islamistas, derrocaron en diciembre al expresidente Bashar al-Assad en una ofensiva relámpago tras una brutal guerra civil que comenzó en 2011.
Recientemente el país ha sido escenario de sangrientos ataques contra las minorías alawita y drusa. Nuestra valoración francamente es que dados los retos a los que se enfrentan, están quizá a unas semanas, no a muchos meses, de un posible colapso y de una guerra civil a gran escala de proporciones épicas, básicamente la división del país. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la semana pasada en una visita a Arabia Saudita el levantamiento de las sanciones de la era Assad y se reunió con el actual presidente de transición de Siria, Ahmed al-Sharaa, que hasta hace poco figuraba en una lista de personas buscadas por Estados Unidos por sus conexiones yihadistas. Rubio bromeó con que las figuras de la autoridad transitoria no pasaron la verificación de antecedentes del FBI. Al mismo tiempo reconoció que si Washington se compromete con ellos, puede que funcione o puede que no, pero se mostró firme en que si no hay un compromiso con las actuales autoridades, está garantizado que no funcionará. Reino Unido suspendió las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Israel. El gobierno del laborista Keir Starmer, que además convocó a la embajadora israelí en Londres, reaccionó hacia la intensificación de la ofensiva de ese país en la Franja de Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores también anunció sanciones que incluyen restricciones financieras o prohibiciones de viaje contra colonos israelíes por actos de violencia en Cisjordania. Reiteramos nuestra exigencia de un alto al fuego como única vía para liberar a los rehenes. Reiteramos nuestra oposición a los asentamientos en Cisjordania y reiteramos nuestra exigencia de aumentar masivamente la ayuda humanitaria a Gaza. Los rescatistas de la Franja de Gaza reportaron el martes la muerte de decenas de personas por los bombardeos de Israel, que intensificó en los últimos días sus operativos militares en este devastado territorio palestino. Tras el anuncio británico, el gobierno de Benjamín Netanyahu reaccionó en un comunicado, afirmando que la presión externa no desviará a Israel de su camino para defender su existencia y seguridad frente a enemigos que buscan su destrucción. El ejército israelí continúa intensificando sus ataques aéreos y terrestres en la Franja de Gaza, donde solo este 20 de mayo al menos 60 palestinos han perdido la vida. La situación ha puesto a miles de personas en riesgo inminente de hambruna. El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, advirtió que 14.000 bebés podrían morir en las próximas 48 horas si no ingresa ayuda humanitaria. Aunque Israel permitió el paso limitado de camiones con asistencia, muchos vehículos con alimentos y medicinas para menores permanecen retenidos al otro lado de la frontera. Desde el 2 de marzo de 2025, Israel mantiene un bloqueo total sobre Gaza que impide el ingreso de alimentos, medicinas y otros suministros esenciales. Antes de la guerra ingresaban entre 500 y 600 camiones diarios. Este lunes, sin embargo, solo se permitió la entrada de 5, una gota en el océano, según describió Fletcher. La Organización Mundial de la Salud informó que al menos 57 niños han muerto de hambre entre marzo y mayo. Además, advirtió que si la situación humanitaria no mejora, cerca de 71.000 niños menores de 5 años podrían sufrir desnutrición aguda en los próximos 11 meses. A la escasez de alimentos se suma la falta de agua potable y la propagación de enfermedades como consecuencia del colapso de los sistemas de saneamiento. La Organización Mundial de la Salud estima que el 95% de la población de Gaza no tiene acceso a agua segura, lo que incrementa el riesgo de brotes de cólera y otras enfermedades infecciosas. Frente a esta crisis, la comunidad internacional ha comenzado a pronunciarse. Australia, junto con otros 22 países, emitió una declaración conjunta condenando las restricciones israelíes a la entrada de ayuda humanitaria y advirtiendo sobre el inminente riesgo de hambruna. La Unión Europea también anunció una revisión de sus relaciones comerciales con Israel debido al deterioro de la situación humanitaria. Por su parte, Reino Unido, Canadá y Francia han amenazado con tomar represalias si el gobierno de Benjamín Netanyahu continúa con la ofensiva militar que en los últimos días ha dejado cientos de muertos. Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, declaró: "No debemos llegar a la situación de hambruna desde un punto de vista práctico como diplomático.
Pese a la creciente presión internacional, las acciones concretas para aliviar el sufrimiento de la población gazatí siguen siendo escasas. La ONU y otras organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de permitir el acceso sin restricciones a la ayuda y establecer un alto el fuego inmediato para facilitar la distribución de alimentos y medicinas. El gobierno israelí sostiene que Hamás intercepta parte de la ayuda humanitaria que entra en la franja, una acusación que tanto el grupo islamista como diversas organizaciones de derechos humanos niegan. Según Netanyahu, Israel solo permitirá un puente mínimo y básico de ayuda hasta que se pueda establecer una zona estéril bajo control de las fuerzas de defensa de Israel, desde donde distribuir alimentos y medicinas. El primer vuelo con migrantes que se autodeportan desde Estados Unidos partió de Texas a Honduras y Colombia con 64 personas a bordo. Así lo informó el lunes el Departamento de Seguridad Internacional de Estados Unidos, que además señaló que cada migrante recibió ayuda para el viaje, $1,000, y conserva la posibilidad de poder regresar a Estados Unidos legalmente. Pusieron sus nombres y sus datos en una aplicación que se llama CBP Home, que prácticamente es una solicitud de volver a su país a cambio de $1,000 y de un boleto aéreo. Y una vez que dan sus datos, los contactan y se fijan las condiciones, la fecha, el lugar de encuentro, el papeleo que se necesita para que puedan volver a casa. Y luego anuncian al gobierno la fecha de su viaje. Eso fue lo que pasó hoy. Los 38 autodeportados hondureños fueron recibidos en el aeropuerto de San Pedro Sula, en el norte del país centroamericano, por funcionarios de la Cancillería y del Instituto Nacional de Migración. Estos le dieron a cada adulto $200 en efectivo y un bono para adquirir alimentos. Wilson Sáenz, de 22 años, relató que había emigrado en septiembre pasado desde Puerto Cortés, en el Caribe hondureño, en busca de mejores condiciones de vida. Estaba en Texas, donde trabajaba ocasionalmente en construcción. Me regresé, la verdad, porque las cosas están feas allá. Allá todo está difícil. Allá nada es bonito. Sáenz explicó a la AFP que optó por autodeportarse porque ya no había trabajo. Sin embargo, dijo que va a solicitar visa para poder regresar a Estados Unidos. También volvió a Honduras Iris Díaz, de 32 años, con sus 2 hijos de 9 y 5 años, quien tomó esta decisión después de que fuera deportado su marido, según explicó su padre Ernesto Díaz, de 65 años. Sí, porque este gobierno que está ahorita, pues por lo que se ve es como racista y quizás por eso pues no quiere ver ningún latino allá en su país. Desde que comenzó su segundo mandato en enero, el presidente republicano Donald Trump toma medidas drásticas para frenar la migración e impulsó una campaña que alienta a los extranjeros en situación irregular a autodeportarse. El pasado 9 de mayo, Trump creó por decreto el proyecto Vuelve a Casa, que presenta a estos migrantes una elección: salir de Estados Unidos voluntariamente con el apoyo y la asistencia financiera del gobierno federal, o quedarse y enfrentar las consecuencias. Por consecuencias se entiende, según cita el proyecto, expulsión, enjuiciamiento, encarcelación, multas, embargos de salarios y la confiscación de ahorros y propiedades personales, incluyendo viviendas y vehículos. Con estas medidas, la administración Trump se propone acelerar las expulsiones a un costo inferior a los vuelos de deportación tradicionales. El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señaló que en Colombia los 26 autodeportados recibirán servicios sociales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó que su antecesor demócrata Joe Biden padezca cáncer de próstata, pero sugirió que era un padecimiento del que el expresidente ya sabía. Creo que es muy triste, la verdad. Me sorprende que no se haya notificado al público hace mucho tiempo, porque llegar a la etapa 9 es mucho tiempo. El caso de Biden, de 82 años, es agresivo, con una puntuación de 9 sobre 10 en la escala de Gleason, que evalúa el comportamiento de los cánceres de próstata y se ha extendido a los huesos, según la oficina del demócrata.
La revelación del diagnóstico generó una ola de mensajes de solidaridad, incluido uno del propio Trump, su sucesor y adversario político. Pero el magnate republicano echó leña a la teoría de que Biden y su equipo encubrieron el deterioro de su salud mientras ocupaba la Casa Blanca. ¿Por qué tardó tanto? Esto lleva mucho tiempo, puede llevar años llegar a este nivel de peligro. Así que miren, es una situación muy triste. Me siento muy mal por esto y creo que la gente debería intentar averiguar qué sucedió. La salud de Biden fue un tema dominante en la carrera presidencial de 2024. Trump y sus partidarios conservadores atacaron repetidamente al presidente en ejercicio por sus capacidades cognitivas. Aunque el cáncer de próstata generalmente se diagnostica mediante exámenes de rutina, a veces pasa desapercibido o bien se desarrolla rápidamente, según especialistas consultados por la France Press. Se debe en parte a las limitaciones de las pruebas y al hecho de que no se recomienden para hombres mayores de 70 años. Según la oficina de Biden, le diagnosticaron el cáncer después de experimentar síntomas urinarios cada vez más intensos y de que se le detectara un nuevo nódulo en la próstata, una glándula situada justo debajo de la vejiga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el lunes una ley que penaliza la difusión no consentida de imágenes pornográficas reales o generadas por inteligencia artificial, en particular con fines de pornografía vengativa, un fenómeno en crecimiento. El proyecto de ley denominado Take It Down Act, promovido por la primera dama Melania Trump, fue aprobado previamente por el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde obtuvo un amplio apoyo bipartidista. Bajo la ley que firmaré en un momento, cualquier persona que intencionalmente distribuya imágenes explícitas sin el consentimiento del sujeto enfrentará hasta 3 años de prisión. Además, esta ley establece nuevas responsabilidades civiles para las plataformas en línea que se nieguen a eliminar estas imágenes rápidamente a solicitud. No toleraremos la explotación sexual en línea y especialmente ha sucedido a niveles que nadie ha visto antes. Está empeorando cada vez más. La difusión no consentida de imágenes sexuales, a veces creadas con la ayuda de inteligencia artificial, es un fenómeno que afecta principalmente a niñas y mujeres, incluidas algunas celebridades como la cantante Taylor Swift y la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. Con la popularización de las herramientas de inteligencia artificial, la creación de estos montajes de fotos o videos hiperrealistas se ha vuelto más sencilla y ha abierto la puerta a su uso generalizado con fines de acoso o humillación, tomando por sorpresa a legisladores de todo el mundo. Esta legislación es un paso poderoso hacia adelante en nuestros esfuerzos por garantizar que cada estadounidense, especialmente los jóvenes, puedan sentirse mejor protegidos de que su imagen o identidad sea abusada a través de imágenes íntimas no consensuadas. Non-consensual intimate imagery of eye and CII. La primera dama, que respaldó la iniciativa en marzo, invitó a la ceremonia en la Casa Blanca a varias jóvenes víctimas de prácticas de este tipo. Hasta ahora solo unos pocos estados de Estados Unidos, incluidos California y Florida, tenían leyes que penalizaban la creación y publicación de imágenes sexuales falsas. La nueva ley requiere que las plataformas de redes sociales y sitios web tengan procedimientos para eliminar rápidamente imágenes íntimas no consensuadas tras la notificación de una víctima. Luz verde para un acuerdo internacional sobre la prevención y la cooperación frente a las pandemias. El texto fue adoptado en la reunión anual de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y fija una coordinación global más precoz y eficaz para prevenir, detectar y responder rápidamente a una futura epidemia. Todo ello tras el fracaso de la coordinación colectiva frente a la pandemia de coronavirus hace 5 años, cuando los países en desarrollo se vieron faltos de vacunas acaparadas por los países ricos, así como de material para realizar pruebas y elementos básicos para atender a pacientes como los respiradores. El acuerdo, aprobado por 124 votos a favor y ninguno en contra, busca garantizar un acceso equitativo a los productos sanitarios. En caso de pandemia, cada empresa farmacéutica que acepte participar en el mecanismo tendrá que proporcionar a la OMS acceso rápido a un objetivo del 20% de su producción en tiempo real de vacunas, tratamientos y productos de diagnóstico seguros, de los cuales un mínimo del 10% será donado y el resto tendrá un precio asequible. El pacto representa un éxito al término de más de 3 años de negociaciones a menudo difíciles y en un contexto de recortes drásticos en el presupuesto de la OMS que cada vez afronta más crisis.
Aunque la retirada de Estados Unidos de la organización decidida por el presidente Donald Trump será efectiva en enero, Washington ya se había desentendido de las negociaciones en los últimos meses y ni siquiera envió delegados a esta asamblea. Evo Morales no pudo registrar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en Bolivia. Seguidores del expresidente intentaron inscribirlo hasta la noche del lunes por el Partido de Acción Nacional Boliviano, pero desde el Tribunal Supremo Electoral señalaron que esta organización no tiene reconocimiento legal. A principios de mes, el tribunal había anulado la personería jurídica de Pambol y de otro partido, Frente para la Victoria, por no superar el 3% de los votos en las elecciones presidenciales de 2020. Morales eligió esta formación a última hora, tras renunciar en febrero al gobernante Movimiento al Socialismo, que quedó bajo control del presidente Luis Arce, su exaliado. El líder indígena permanece atrincherado en la región cocalera del Chapare, sin poder salir desde hace 7 meses, por existir una orden judicial de captura por un caso de trata de menor que él niega. Sobre el ex jefe de Estado también pesa un fallo de la justicia que lo inhabilitaba para los comicios del 17 de agosto. El Tribunal Constitucional ratificó la semana pasada que Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, no puede postularse para un cuarto mandato, por haber ejercido el cargo de presidente más de 2 veces. El grupo de derechos humanos Cristosal anunció el lunes que arrestaron a Ruth Eleonora López, una reconocida abogada que auxiliaba a migrantes deportados a El Salvador. La jurista salvadoreña de 47 años denunciaba la corrupción en el gobierno de Nayib Bukele y asistía a los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en El Salvador. López, que dirige la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue detenida a pedido de la Fiscalía, que la acusa de peculado por presuntamente haber colaborado en la sustracción de fondos de las arcas del Estado, según indicó el ente acusador en la red social X. Ruth fue detenida ilegalmente y ha estado en una situación que podría constituir una desaparición forzada de corta duración, sin que su familia o su equipo legal haya podido verla ni hablar con ella. Las autoridades lo han mantenido en completo hermetismo, negándole todo el acceso a la defensa y violando abiertamente sus derechos fundamentales. 13 organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para América Latina, condenaron el arresto de López y exigieron que sea puesta en libertad. Que el caso de Ruth, que estamos viviendo ahora, es una tendencia en El Salvador, donde la criminalización y la persecución contra defensores de derechos humanos ha cobrado especial connotación y gravedad. El gobierno salvadoreño no ha comentado la detención de la abogada. Bukele es un aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump en su dura política contra los migrantes. Yo exijo y le exijo al presidente, mejor no repito su nombre, todo el mundo sabe cómo se llama, que libera a mi hija, porque él es el que ha dado la orden de captura para mi hija. López fue arrestada 2 días después de que abogados salvadoreños del bufete Grupo Ortega, contratados por el gobierno venezolano para defender a los migrantes venezolanos, denunciaran que sus clientes son víctimas de torturas físicas y morales. Cristosal denunció en abril que agentes de la policía ingresaron a su sede durante una conferencia de prensa y procedieron a grabar y fotografiar las instalaciones, así como vehículos del personal y de los medios de comunicación presentes. La ONG sostuvo entonces que el ingreso de la policía a sus oficinas se inscribe en el actual contexto de autoritarismo y cierre de espacios democráticos en El Salvador. La Comisión Europea anunció el lunes un brusco recorte en sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 en la zona euro, por el impacto negativo que tendrán en los flujos comerciales los aranceles impuestos por Donald Trump. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, apuntó al presentar las proyecciones que el crecimiento económico de la Unión Europea tiene por delante una mayor incertidumbre mundial y tensiones comerciales. Esperamos un crecimiento moderado este año y una aceleración del crecimiento el próximo año, así que se espera que el Producto Interno Bruto de la Unión Europea crezca un 1,1% en 2025 y un 1,5% en 2026. Se espera que la economía de la zona euro crezca un 0,9% este año y un 1,4% el próximo año.
El bloque europeo, que intenta estabilizar su recuperación económica luego de la pandemia de coronavirus y la incertidumbre que reimpuso la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, suma ahora al escenario la nueva política arancelaria de Washington. La imprevisibilidad y el razonamiento aparentemente arbitrario detrás de los anuncios de aranceles de Estados Unidos han llevado la incertidumbre de la política económica global a niveles no vistos desde los momentos más oscuros de la pandemia de COVID-19. La Comisión Europea mencionó la perspectiva de una contracción global del crecimiento. Se espera que el comercio sea un motor menos importante del mundial. Asimismo, la proyección de las exportaciones del bloque es solamente de 0,7%. Entre las principales economías de la zona euro, la UE proyectó que Alemania, la locomotora económica del bloque, tendrá crecimiento cero este año, Francia un 0,6% e Italia el 0,7%, por debajo del promedio.